gracias. Con mucho gusto, Adela. Gracias, Buen día. muchas gracias. Oigan, y rápidamente quiero compartir con ustedes esta otra información, hablarles de este caso que pues recientemente quizá pasó un poco desapercibido, pero del que vale la pena hablar un poco más. Resulta que apenas el viernes pasado la Policía Turística de la Ciudad de México recibió una llamada, es una llamada muy extraña, en la que un sujeto que no hablaba español pedía ser rescatado porque lo tenían secuestrado junto con otras personas, esto en un hostal del centro histórico. Y entre las cosas que denunciaba era que los habían torturado, les habían robado todo su dinero y les habían quitado sus pasaportes y también sus dispositivos móviles, sus celulares. Una vez que los policías logran entender lo que se les está diciendo, van al hostal Casa Talavera, que está en la avenida Pino Suárez, que está a 2 cuadras del Zócalo, es decir, en pleno corazón de la Ciudad de México. Los oficiales ingresaron al hostal a través de una taquería y tal como se había denunciado, encontraron a 27 personas secuestradas en la habitación 506, según se ha reportado, de este hostal, La Talavera. Se trataba de 25 indios, una nepalí y un salvadoreño que estuvieron retenidos por 2 semanas, imagínense. Luego de haber entrado a nuestro país, entraron por Chiapas y de haber caído, por supuesto, en manos de sus secuestradores. Durante el tiempo que estuvieron cautivos, les robaron y solo los dejaban llevar a sus familiares para que les enviaran más dinero, es decir, los dejaban llamar, pero para que les enviaran dinero, ¿no? Hasta este momento se cree que los presuntos responsables serían la dueña del hostal, Laura Talavera, y sus 2 hijos, Marcos Yalealán Yanqueri. Marcos y Yalealán Yanqueri. Lo que no se sabe es si estas personas habrían actuado por su cuenta o si formaban parte de una red de trata vinculada con el crimen organizado. Así es que es cuando menos sospechoso que 3 personas hayan decidido secuestrar a casi 30 migrantes sin la ayuda de nadie más, ¿no? La verdad. Y tampoco es del todo claro qué querían hacer con estos migrantes y cómo fue posible que nadie se diera cuenta. Estuvieron secuestrados por 2 semanas. Y también llama la atención que cada vez hay más migrantes provenientes de Asia en nuestro país. Lo cierto es que no es un caso aislado, ¿eh? A principios del pasado octubre, 6 migrantes fueron masacrados por el ejército en Chiapas. Formaban parte de un grupo de 33 migrantes que iban escondidos en la parte trasera de camiones de carga de ganado. Vamos a hacer contacto ahora con Graciela Zamudio. Ella es directora ejecutiva de Alma Migrante AC. ¿Cómo estás? Graciela, ¿cómo estás? ¿Ya estamos? Muy bien, Adela, muchas gracias por el espacio. Al contrario, Graciela, ¿qué sabemos de este caso que de pronto, pues sí pasó entre tanta información y el mayo y no, pasó un poco desapercibido, pero es una cosa terrible, Graciela? Sí, totalmente. Algo que es importante decir es que esta es la realidad de las personas que migran en nuestro país, en nuestro territorio, desde hace muchísimos años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo el primer informe relacionado con el secuestro de personas en contexto de movilidad en el 2009. Después hizo otro en el 2011. Y estas son continuas llamadas de atención en donde se ve cómo la ruta migratoria es completamente expuesta a la delincuencia organizada, cómo las personas en contexto de movilidad están completamente inermes y desprotegidas frente a esta actuación delincuencial, y que efectivamente no solamente es con la finalidad de extorsionar a sus familias, sino en muchos otros casos también se vinculan con redes de trata. Entonces,
Yo creo que aquí lo primero que hay que decir es que el Estado lleva muchos años sabiendo que hay que establecer medidas de diferentes naturalezas que prevengan que sigan pasando estas violaciones a los derechos humanos de las personas, estos delitos. Y el hecho de que no sucedan estas modificaciones a la ley, estas modificaciones a las políticas migratorias, y por el contrario, que siga militarizándose el tema migratorio, hace que las personas en contexto de movilidad sigan totalmente desprotegidas frente a este tipo de abusos y de delitos, que siga teniendo que migrar a través de confiar, no saben en quién. Y los tiempos han cambiado muchísimo a lo largo de los años y realmente lo que vemos hoy en día es que están totalmente sujetos a secuestros, extorsiones, torturas. Y eso es algo que sucede en todas partes del país, incluso acá en Tijuana. Hemos tenido un montón de reportes, personas que también nos envían ubicaciones para poder vincular a la policía. Y realmente, pues yo creo que este es un caso pues muy excepcional porque no siempre se logra rescatar a las personas aunque nos envíen sus ubicaciones. Entonces, yo creo que es muy importante que haya ya una política de protección de personas en contexto de movilidad al respecto, que no traiga consigo el aterrorizamiento de las víctimas a través del ejército. Y esto es algo que, si me permites, me gustaría mucho distinguir porque hay muchos operativos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, incluso policías locales, que entran directamente a hoteles sin órdenes, sin estar legalmente autorizados a ingresar y solicitar documentos migratorios a las personas. Y esto termina a veces confundiéndose con rescates que en realidad no No lo lo son. son. Ujú. Exacto. Entonces, estos son dos patrones de conducta que finalmente siguen afectando a la realidad de las personas en contexto de movilidad. Por una parte, pues los delincuentes, ¿no? De, secuestrando a las personas migrantes, torturándolas, extorsionando a sus familias y en muchos casos también vinculándolas a redes de trata de personas de diferentes tipos de explotación. Y por el otro lado tenemos a las propias autoridades yendo a realizar, pues digamos como cateos ilegales, buscando personas que no tengan regularización migratoria sin ninguna autorización de la ley. Entonces, por una y por otra, de todas formas, las personas en contexto de movilidad, pues se ven afectadas por la delincuencia, a veces la privada, digamos, y a veces la del Estado. Sí, sí. Ahora, esto que acabo de relatar parece sacado de una película, Graciela, ¿no? Es terrible y por supuesto que a mí al menos, pero tú conoces el tema, me hace pensar que es parte de una red mucho más grande, ¿no? Pues mira, yo creo que sí. En general, este modus operandi es una cosa que se ve todos los días. Les hacen cortes en la piel que a veces traen ahí colgando. Son unas cosas horribles, ¿no? Realmente. Y algunas personas las terminan asesinando. Entonces, yo sé que parece sacado de una película, pero es la pura y cruda realidad de personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema. Imagínate, ni siquiera se pueden comunicar en nuestro idioma. Yo creo que tuvieron mucha suerte estas personas de poder lograr su rescate. Y, y lamentablemente, el hecho de que haya más y más barreras para poder llegar a Estados Unidos hace que la delincuencia organizada pues tenga más espacio, más cancha para poder actuar. Yo creo que la migración es un fenómeno humano y que es muy importante que el Estado lo comprenda y lo gestione antes de intentar limitarlo, porque al limitar los espacios seguros de una ruta migratoria, pues lo que genera es más exposición a específicamente este tipo de delitos. Ya. Pues sí, es una cosa terrible. Ahora, también
finalmente te pregunto, Graciela, empezamos a ver más gente asiática en nuestro país, ¿no? Y supongo que con la llegada de Trump vamos a ver más casos como estos en nuestro país. Pues mira, sí, la presencia de personas asiáticas en nuestro país migrando también lleva mucho tiempo. Sobre todo, creo que el hecho de que en la administración de Biden se haya organizado esto del CBP One, pues que tampoco era legal totalmente, pero de alguna forma estaba pues extendiendo eh, algún proceso para las personas en contexto de movilidad. De todas formas hacía que estuvieran personas de este continente aquí y que estuvieran sin atención, porque no podían acceder a veces a través de la plataforma por diferentes cuestiones digitales de esa plataforma. Entonces, la realidad es que no es que sea tan nueva la presencia de personas asiáticas, más bien los modus operandi de las personas que trafican con ellos está cambiando y se está diversificando, pero creo que en general en la migración y sobre todo cuando estamos hablando de modus operandi de delincuencia organizada, pues hay, digamos, como para todos los presupuestos, ¿no? Entonces, hemos visto personas asiáticas a veces como entrando a Estados Unidos a través de aviones o a través del desierto. Las maneras son muchísimas, a través de túneles. Y las casas de seguridad, como pues en este caso se convirtió este hostal, no son poco comunes, es lo típico también. Y bueno, el hecho de que ahora con la nueva administración de Trump haya todavía más políticas adicionales a las que ya había establecido Biden para evitar la migración hacia Estados Unidos, produce mayor inseguridad para las personas en contexto de movilidad que van en nuestro territorio porque no pueden estar a la vista. ¿Por qué? Porque tienen el acecho de la Guardia Nacional, tienen el acecho del Instituto Nacional de Migración, que son dos autoridades que solamente tendrían que estarlos revisando realmente en los ingresos y, y que suelen también hacer revisiones migratorias de carácter ilegal, por ejemplo, en albergues o cercanos a lugares en donde se están haciendo, en donde se está brindando ayuda humanitaria, lo cual también es ilegal. Entonces, además de estos acechos típicos que están de alguna forma ya normalizados, pues tienen el acecho de las organizaciones de delincuencia internacionales, que pues nosotros también a lo largo del tiempo que hemos estado en este tema, pues hemos visto que desde que ingresan al país ya hay una red que les dice, bueno, nosotros te vamos a regularizar y en realidad no regularizan y luego los secuestran en el camino. Entonces, es un mundo lleno de riesgos que solo personas sumamente valientes con un problema enorme de violación masiva de sus derechos humanos en sus países y violencia extrema, mucho más de la que nosotros nos podríamos imaginar jamás, aún viviendo en México, pues tomarían, ¿no? Son riesgos que solamente en esas situaciones tomarían y que realmente ante esta situación no tienen ya nada que perder más que su vida. Entonces, por esa razón es que los secuestran y los extorsionan. Entonces, pues sí, creo que las políticas de Trump no están ayudando a, pues a disminuir la delincuencia organizada. Al contrario, le están atizando. Pues sí. Vamos a estar atentos y te agradezco mucho. La verdad son historias terribles, ¿no? Esto que compartías con nosotros, de que llegan con la piel cortada, colgando. ¿Qué es esto? ¿Qué les hacen, no? ¿Y para qué? Terrible, terrible. Te agradezco mucho, Graciela. Un abrazo. Igualmente, Muchas Adela, gracias. Son historias que pasan y con demasiada frecuencia en nuestro país. Hoy en la Mañanera del Pueblo